Supercrack Estrella presenta Cuando vivíamos con demonios. El demonio como figura antimaterial histórica solo en el último tiempo ha generado una producción historiográfica de cierta significación, en parte como consecuencia del desarrollo de la historia de las mentalidades y la historia cultural del cine, música y arte. Los estudios sobre las persecuciones a las brujas y sobre las posesiones demoníacas han sido el punto de partida de una aproximación novedosa al fenómeno. A ellas se han agregado con posterioridad estudios específicos referentes al demonio en la historia, que se han centrado de preferencia en la Edad Media y en la época moderna. Interesante ha sido el debate en torno a las causas de la caza de brujas, que puso de manifiesto el tema de la demonización de las prácticas hechiceriles y mágicas. A la brujería y su represión se agregaron las posesiones demoníacas colectivas, que afectaron a diversos conventos de monjas de la Europa católica, y la demonización de los contrarios en las luchas generadas por la Reforma protestante. Todos esos fenómenos contribuyeron a que el demonio adquiriera un protagonismo en la vida cotidiana como nunca antes. La necesidad de comprender esas manifestaciones de la mentalidad religiosa ha contribuido no solo a generar un área de estudios historiográficos, sino que también ha favorecido el desarrollo cualitativo de la disciplina. Sin duda una película que refleja todo esto muy bien es la película La Bruja. La imagen y función del demonio cristiano, en el aspecto conceptual y doctrinario, había sido en gran medida definida por los padres de la Iglesia. A partir de los textos sagrados, los santos padres perfilan al diablo, palabra de origen griego que significa calumniador, como la encarnación del mal y el enemigo de Cristo, con quien mantienen una batalla hasta el final de los tiempos. O sea, esa batalla aún continúa. Durante la Alta Edad Media el demonio no se muestra muy activo. La preocupación por él se circunscribe al ámbito de los monasterios, y fuera de sus muros se le veía en ciertos casos como un ser atemorizante y en otros, por el contrario, se dudaba de sus poderes, tanto así que las creencias folclóricas a veces tendieron a presentarlo con caracteres ridículos y en actitudes irreverentes. Pero desde la Baja Edad Media diversos factores le darán al demonio una presencia cada vez más activa en el mundo. Uno de ellos fue atribuirle una condición corpórea. Para Santo Tomás tenía un carácter espiritual, que facilitaba y estimulaba las representaciones iconográficas, con todo lo que eso implicó para la difusión de su imagen. La materialidad de los demonios, pasar de la antimateria a la materia, los acercaba a los hombres, con los cuales podían entrar en relación bajo formas diversas, antropomórficas, bestiales o híbridas. La cercanía entre el demonio y los hombres también se vio favorecida por la postura de los franciscanos, quienes consideraban que tenían muchos puntos en común, como la razón del pecado, que sería el amor a sí mismo. Aquí hay que hacer una parada, muchos recordaréis la serie de dibujos animados Los Pitufos. Como la élite usa de su poder para cambiar la imagen de los demonios, ante la mirada atenta de los más jóvenes. Porque ¿quién eran realmente los pitufos? Pues eran demonios, claro está, esto no saldrá en ninguna parte. Su color azul, el color que también tiene su mundo antimaterial, llamado antimundo. El color que también tienen los genios y los ins. Demonios. ¿Y quién era el malo? El franciscano Gargamel. Un cambio total. Lo malo es bueno, el bueno es malo. Pero volvamos al tema principal. Otro punto significativo tiene que ver con la configuración de unas pautas de conducta a partir de los 10 mandamientos, y con la nueva significación dada al concepto de herejía. Esta ya no será solo una opinión, sino que también se considerará como tal a determinados actos, los denominados hechos hereticales. A su vez, las transgresiones al decálogo adquirirán mayor gravedad, especialmente las que se referían al amor a Dios, que pasaron a constituirse en los delitos más relevantes. En esa condición cayeron las idolatrías y la brujería. En ambos casos el demonio es protagonista. En uno porque en vez de amor a Dios se le rinde culto a su enemigo. En el otro porque unas prácticas supersticiosas pasan a ser consideradas como expresiones de un culto al demonio. Con todo, será entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII cuando el demonio adquiera una presencia activa en la sociedad, al extremo de ser denominado ese período como el siglo del diablo. Pero desde mediados del siglo XVII se inicia un proceso de depreciación de la figura del demonio, que en parte es consecuencia del cuestionamiento, en círculos eclesiásticos y civiles, de la realidad de las brujas. La relación de los santos con el demonio va a estar prefigurada de manera particular en dos textos de las Sagradas Escrituras. Uno corresponde al libro de Daniel y el otro al de Job.
En el primero se representa la relación entre los santos y el demonio como una guerra permanente, que se definirá de manera favorable a aquellos solo al final de los tiempos. En el segundo está presente la idea de que el santo, con el permiso de Dios, estará siendo sometido a diversas pruebas que deben dejar en evidencia sus virtudes para perseverar en el amor a la divinidad. En los padres de la Iglesia se reafirma la idea de la conflagración universal. A partir de su caída y sobre todo desde el pecado original, los demonios buscaron la destrucción de la obra de Dios e hicieron de la tierra el campo de su acción, orientada a llevar a los hombres hacia su perdición. En ese enfrentamiento, los santos tenían un papel muy determinante, porque eran los héroes encargados de resistir los embates del demonio, de vencerlo, con la ayuda de Dios, y de servir de ejemplo a los demás hombres. Muchos de estos santos eran franciscanos, ¿entendéis por qué en los dibujos los pitufos Gargamel es el malo, el hechicero, mientras Papa Pitufo, que además viste de rojo y tiene ese color azul, de los demonios Higgins, es el bueno? Nada es casual, todo es una manipulación de la historia real. La batalla cósmica con las fuerzas del mal se daba al interior de cada individuo y con más fuerza en los religiosos y religiosas que buscaban la perfección. Aquellos que no tenían una vocación especial, cuyo número en esos años era importante, también se veían afectados por el ambiente que se vivía al interior de los claustros, en los que el demonio formaba parte de la cotidianeidad, como responsable no solo de los males morales, los pecados, sino también de los físicos y en general de los problemas y dificultades que se experimentaban en tales recintos. Las lecturas ejemplares que se efectuaban en los refectorios, los rezos nocturnos de las horas canónicas en los coros y la circulación también nocturna por los oscuros claustros contribuían a favorecer la presencia del demonio. Las crónicas conventuales y las vidas de religiosos ejemplares recogían aquellas experiencias. El demonio se presenta a los hombres y mujeres virtuosos del virreinato de variadas formas, predominando las de carácter antropomórficas y atemorizantes. Siempre se trata de un demonio que aterroriza o que pretende causar temor, por lo que en ese sentido responde con claridad al modelo típico de la Edad Moderna. Como señala Agustín Redondo, la Iglesia postridentina utiliza la figura del demonio en sus prédicas condenatorias del luteranismo y en la catequesis relacionada con el sacramento de la confesión, y la imagen que presenta tiende a ser cada vez más terrorífica. De hecho, un autor habla de una verdadera pastoral del miedo que se puso en práctica durante los siglos XVI y XVII. En ninguno de los casos revisados encontramos alusión a un demonio ridículo o ingenuo, fácil de ser engañado por el hombre, como el que es posible encontrar en la Alta Edad Media. Por otra parte, en las hagiografías figuran numerosas referencias a un acoso demoníaco, en que no se especifica la forma en que se presenta, pero por el contexto queda la impresión de que ha sido bajo una forma humana. Esto se puede inferir a partir de los diálogos que se generan entre el santo y el demonio. Las hagiografías las presentan como conversaciones entre dos personas y mayormente como discusiones, en tono generalmente violento. Esa forma de presentar la situación no deja de plantear ciertas interrogantes. ¿Los demonios tenían la capacidad para comunicarse oralmente con los mortales? En principio, y de acuerdo con los teólogos medievales y modernos, los ángeles carecían de idioma porque no tenían memoria. Para los ángeles buenos esto no tendría mayores implicancias, pues eran mensajeros de Dios y transmitían lo que él deseaba, pero respecto de los demonios el asunto era más complejo, pues debían comunicarse a través de un tercero, como las brujas, o llegar a la mente del sujeto y hablarle a través de silogismos. Los melancólicos eran especialmente proclives a que su mente fuera poseída por el demonio y los místicos, pues, propensos a la melancolía, en sus períodos de tristeza enfrentaban el asedio del diablo. Los santos tenían la capacidad de recepcionar parte del lenguaje del demonio, y el diálogo se producía en la mente del sujeto. Martín de Porres tenía discusiones ásperas con el demonio, y según narró un testigo directo, en una oportunidad le oyó en su celda dirigiéndose a alguien en tono violento, sin haber allí otra persona, por lo que parecía que hablara solo. El discurso del demonio apuntaba a distraer al siervo de Dios de su oración, de sus labores habituales y a mostrarle el poder que tenía para hacer perder la paciencia a los frailes del convento. En el fondo el demonio, con su presencia y diálogos, trataba de entorpecer los aspectos más centrales de la vida conventual de Martín, como eran su comunicación con Dios, su dedicación a las labores asumidas en el convento, y a que en este se vivieran efectivamente las virtudes cristianas. Por su parte, el padre Juan Camacho, admirador del destacado místico Diego Álvarez de Paz, también tuvo diálogos con el demonio, quien lo amenazaba por su labor como director espiritual.
El padre Juan, como místico que era, enseñaba a sus hijos espirituales ese camino que los acercaba a Dios y alejaba del demonio, despertando la molestia de este último, quien se expresaba intimidándolo para que no continuara con esa tarea. La especial relación dialógica que se daba entre los santos y el demonio se aprecia todavía con mayor claridad en el mercedario Fr. Pedro de Urraca, quien, según relata su agiógrafo, mantendrá con él frecuentes discusiones que tenían una constante: hacerlo desistir de ciertas decisiones muy importantes en su vida, como el ingreso a la religión, la profesión y otras. Los altercados alcanzaban por momentos un subido tono y a veces el religioso terminaba afectado por los argumentos del demonio. A propósito de su profesión, de si la lograría o no, el demonio le daba razones de por qué sería rechazado, mientras Fr. Pedro le resistía, hasta que casi vino a darle un género de melancolía o desconsuelo, dejándose llevar de una medrosa desconfianza, si le darían los votos o le quitarían el hábito. Otro aspecto que mencionan algunos religiosos es que estos demonios que los acosan, ya sea uno o varios al mismo tiempo, que a veces forman una legión, tienen el carácter de ser aéreos. Así por ejemplo los describe Francisco del Castillo y el dominico Juan Macías. ¿Qué significa esta expresión? ¿A qué se refieren cuando señalan que los persiguen demonios aéreos? Este es un concepto desarrollado en la Edad Media y estaba asociado a la pena que debían purgar los demonios después de su caída. Así, según Santo Tomás, que sigue a San Agustín, había dos lugares donde eran atormentados: el infierno y la atmósfera tenebrosa, donde estaban por razón de las pruebas a las que sometían a los hombres, pero que para los demonios también implicaba una forma de tormento. Por lo tanto, había demonios que estaban en el infierno, cumpliendo su culpa y atormentando a los hombres que allí estaban, y otros que estaban en el aire terrestre, que compartían con los hombres, para quienes no era un castigo, pero sí para los demonios, cuyo lugar debería de haber sido el cielo. A esto se agregó la clasificación de los demonios, que efectuó en el siglo XI el erudito bizantino Miguel Sello, siguiendo una tradición pagana, y que influirá en Occidente a partir del Renacimiento, el cual los divide en 6 clases, entre los cuales menciona a los que están en la tierra, en el mar y en el aire. Estos demonios, los aéreos entre otros, actuaban sobre la mente, generando imágenes en ella. Es asombroso cómo me recuerda este término de demonio aéreo, a los ovnis y los extraterrestres. En aquella época el término extraterrestre no existía. Por lo que yo creo que extraterrestre y demonio son la misma cosa. Fijaros en las clases de demonios: tierra, aire y mar, lugares todos de avistamiento ovnis. Y las adiciones no son precisamente controlar nuestras mentes, lo que resultaba muy congruente con la descripción que hacía Francisco del Castillo, quien decía que los veía con los ojos del alma. Cabe hacer presente que el autor Pedro Talaverano Navarro, en su muy difundida hagiografía de la denominada Santa Juana de la Cruz, recoge esa clasificación. Otro elemento de larga data en el proceso de configuración de la imagen del demonio es la mención que se hace del humo y el mal olor asociado a su presencia, y que algunos de los siervos de Dios del virreinato destacaban. La evanescencia figuraba ya en el mundo clásico y se empleaba justamente para describir el desvanecimiento de los seres infernales, tal como figura en la Ilíada. También en la Biblia se le utiliza con ese sentido, en los Salmos 36, 20. Por su parte, el mal olor tendría su origen en Egipto y fueron los padres de la Iglesia los que lo consideraron como signo del mal, asociación que explicaron diciendo que el ser pecador equivalía a ser portador de la peste, es decir, del mal olor. ¿Sabías que muchas personas que fueron secuestradas por extraterrestres y llevadas a ovnis, hablan de este mal olor dentro del ovni? Todo encaja, para mí cada está más claro que son la misma cosa. Esa idea se hace extensiva al demonio y ya se encuentra en la vida de San Antonio con ese sentido, es decir, como signo de su presencia, y que en ese caso solo él percibió, por lo que tal capacidad pasa a ser una expresión de su santidad. El demonio molestaba a los siervos de Dios del virreinato, sobre todo dentro de sus conventos, donde los sitios escogidos eran en primer lugar las celdas de los religiosos y luego el coro, siempre en la noche. Los acosos nocturnos se producían en los momentos en que los religiosos o religiosas se entregaban a la oración o cuando, ya en la cama, trataban de conciliar el sueño. Las apariciones en el coro por lo general también eran en la noche y se realizaban al término de alguna de las horas canónicas, cuando el religioso o religiosa permanecía rezando sol o algún rato después de la celebración comunitaria. No faltaban los hostigamientos en los claustros conventuales también de noche, cuando los religiosos se desplazaban por los corredores con motivo del rezo de los oficios divinos. Los lugares solitarios y oscuros de los conventos también le servían al demonio para presentarse.
Esto es lo que le sucedió en varias oportunidades a Fr. Pedro de Urraca. En una de ellas, durante su noviciado, debió ir poco antes de la cena a tocar las campanas a parto por mandato de su maestro. Para llegar al campanario se pasaba por el coro bajo y por una puertecita, que fue donde se le apareció en forma muy horrible después de haber cumplido el encargo. Úrsula de Jesús fue asustada por un demonio a las 4 de la mañana al ir al coro y pasar por un lugar que servía de lavandería. Incluso más de alguno fue acosado en el cuerpo de la iglesia, por lo general en alguna de las capillas laterales, como es el caso de Juan Macías. En el coro fueron tentados, entre muchos otros, el dominico Juan Macías, el agustino Manuel Mudarra y la religiosa Ana de Monteagudo. Tampoco faltaban las apariciones fuera de los muros del convento, en el caso de los religiosos, por lo general, cuando andaban realizando actividades propias de su ministerio o cuando estaban en medio de un viaje importante en sus vidas. Francisco del Castillo, por ejemplo, habría experimentado la presencia demoníaca después de una prédica en la plaza Mercado del Baratillo. El también jesuita Juan Camacho sufrió los embates del demonio después de una prédica a la que concurrieron muchos fieles y generó gran fervor. Frente a esas apariciones en las que el demonio, por lo general, se presentaba bajo formas aterrorizadoras, los siervos y siervas de Dios reaccionaban, al decir de los hagiógrafos, en un primer momento con temor. Sin embargo, de inmediato retomaban el control y la iniciativa, al punto que el carácter terrorífico del diablo se transformaba en una anécdota, pues se planteaba una confrontación de tú a tú, en que aquel era despreciado, rebatido y humillado a tal extremo, que terminaba por retirarse del escenario bastante corrido. La relación que hace uno de los hagiógrafos de Martín de Porres del encuentro que tuvo en la escalera, sintetiza muy bien lo que acabamos de señalar. En esa oportunidad, el religioso lo conminó a que se retirara a las cavernas oscuras del infierno, puesto que esa es tu morada. Respondió como soberbio el demonio que no quería. Quitóse entonces el siervo de Dios el cinto con que estaba ceñido y azotándole con él, echó a huir viéndose despreciado, si bien haciéndole lances a Fr. Martín. Por su parte, Pedro de Urraca también se enfrascaba en discusiones con el demonio. En una oportunidad, este lo acusaba de ser un inútil para la orden religiosa, la cual siempre lo despreciaría, a lo que el religioso respondía: a eso vengo maldito a estar menospreciado por mi Dios, y aunque lo amedrentó mucho el demonio cuando le hablaba a los principios y después no le tenía miedo, haciendo burla de él. Esa actitud de los santos es consecuencia de la seguridad que les daba el sentirse apoyados y protegidos por su ángel guardián, por Dios o por la Virgen. El procurador de la canonización de la Virgen limeña lo expresa con mucha precisión. Visto el poco poder del demonio, creció en Rosa el menosprecio de sus engañosas astucias, que el ánimo es dádiva de Dios. El demonio, como está dicho, con sus actuaciones ante los humanos perseguía un objetivo general muy preciso: dañar la obra de Dios en venganza por su eterna condenación. En ese contexto el acoso a los santos, en cuanto elegidos de Dios, buscaba su perdición, lo que implicaría una derrota para la divinidad. Pero el demonio, a la hora de hostilizar a los hombres virtuosos, seguía estrategias particulares con respecto a cada uno. Frente a un determinado santo iba a centrar sus esfuerzos para alcanzar el triunfo en las peculiaridades que presentaba la personalidad del mismo, centrándose en sus defectos o en los puntos que consideraba más débiles. Siempre los ataques apuntaban a corromper la práctica de determinadas virtudes, con preferencia a las que se relacionaban con los votos a los que se obligaban los religiosos. Así, podemos ver que son numerosos los casos en que el demonio tienta a estas personas para que no cumplan con el voto de castidad, ya sea de pensamiento u obra. No en todas las hagiografías encontramos referencias a este punto, solo aparecen incidencias de ese tipo en aquellos en que el demonio ha actuado porque supone que es un punto débil de la personalidad del sujeto en cuestión. Pero, también, la materia puede ser observada desde otro ángulo. El hagiógrafo muchas veces ha recibido información al respecto del propio biografiado, lo que estaría indicando que era un tema que estaba presente en la mente del sujeto y que realmente lo afectaba. O la inversa, cuando no aparece, con frecuencia se debe a que para el personaje no fue un tema relevante. Sobre el particular, está el caso de Pedro de Urraca, en cuya hagiografía el demonio es un actor protagónico, pero, a la hora de las tentaciones, la concupiscencia no desempeña ningún papel, al extremo de que el hagiógrafo estimó necesario preguntarle sobre el particular y explicar el porqué de esa ausencia, que el protagonista la atribuye a un favor especial de la Virgen. A 19 kilómetros del famoso castillo de Rambouillet, en Seine-et-Oise, el burgo de Montfort-la-Amaury es célebre sobre todo por su catedral, con
construida entre el 400 y el 500, en uno de los vitrales a colores de esta catedral está representada la tentación de Jesús en el desierto, donde con gran sorpresa, de quienes la miran, parece el diablo transfigurado en atuendo de santo eremita, con sayo y capucha, más con aspecto de peregrino devoto que de tentador. La única alusión a su carácter infernal se alcanza a ver en el color rojo de sus calzones. Recordad a Papa Pitufo, nada es casual. Aquellos vitrales son obra del siglo XVI y tal vez contemporánea de los primeros albores heréticos. El anónimo pintor trató de insinuar maliciosamente que en aquel tiempo, inquieto y corrompido, el diablo se escondía gustoso bajo los hábitos de monjes y frailes. Es cierto que en toda la historia cristiana, desde los eremitas de Tebaida a los curatos de Ars, el demonio siempre tuvo comercio con los hombres de Dios, con los religiosos y con los ascetas, ora como perseguidor y tentador, ora como inquilino molesto de sus almas. Pero dejando ya la Edad Media, que ofrece documentos innumerables pero no siempre irrefutables, nos dirigiremos sin salir de Francia, al Gran Siglo. Uno de los casos más famosos de invasión diabólica es la del padre Jean-Joseph Surin, docto jesuita, nacido en Burdeos en 1600, al cual se deben obras de profunda piedad como el Catechisme Espiritual, 1661, y Fondements de la Vie Spirituelle, 1669. Este pío jesuita era un excelente exorcista y por eso fue llamado a exorcizar a las famosas Ursulinas de Loudun, perseguidas implacablemente por obsesiones diabólicas. El padre Surin hizo lo suyo y consiguió liberar a algunas monjas obsesas. Pero el diablo entonces, se las tuvo con él y se vengó cruelmente. De esto tenemos precisamente el testimonio del mismo padre Surin, en una carta escrita por él al padre de Atici, jesuita de Rennes, el día 3 de mayo de 1635. El pobre exorcista cuenta al hermano de estar de continuo acompañado y dirigido por muchos diablos, sobre todo, por el tremendo Leviatán, que, junto con Lucifer y Belcebú, constituye la Trinidad infernal. Soy dueño de muy pocos actos, relata el pobre jesuita. Cuando yo quiero hablar, se me niegan las palabras. En las misas me quedo detenido de súbito. En la mesa no puedo llevar bocado a la boca. En la confesión olvido de pronto todos mis pecados, y siento al diablo ir y venir por mi casa como si estuviera en la suya. En cuanto me despierto ya está aquí. En la oración trastueca mis pensamientos como le place. Cuando el corazón comienza a dilatarse lo llena de rabia. Él me duerme cuando yo quiero estar en vela, y, públicamente, por la boca de las poseídas se vanagloria de que él es mi maestro, a quien yo no puedo contradecir en nada. Se trata pues, de una posesión diabólica en toda regla. El diablo ocupaba el alma y dominaba la vida del desventurado exorcista sin darle casi tregua. Y la posesión no fue corta. Duró nada menos que 20 años, con rarísimas y efímeras remisiones. El demonio era a tal punto dueño del alma y del cuerpo del padre Surin que una vez lo obligó a arrojarse de una ventana y se rompió una pierna. Como vemos, el padre Surin no tenía nada de satánico y el ocultismo le producía un verdadero horror. Era más bien un acérrimo enemigo de Satanás, que el padre Surin se esforzaba en conjurar con las sacras fórmulas y no podía tener complacencia alguna para con el enemigo de durante 20 años y solamente la vejez liberó al desventurado jesuita de aquella horrible posesión. Porque el padre Surin no fue únicamente perseguido y tentado por el demonio, como sucede a menudo a la gente de la iglesia y a los enamorados de Dios, sino directamente poseído, es decir, habitado por Satanás. La primera causa que se ofrece a la imaginación para dar con la razón de semejante caso es la venganza. El diablo quiso tomarse el desquite sobre el exorcista, su declarado adversario. Pero quizá no se trate exclusivamente de una venganza. No hay que olvidar que Satanás es, más que nada, el enemigo de Dios y que por consecuencia es impulsado por su odio a las tentativas de subtraer a Dios a sus servidores más fieles. Su obra maestra consiste precisamente en tomar el lugar de Dios en aquellos que siguen y aman a Dios sobre la tierra. Es su gran victoria, la más ambicionada que le consuela de su caída. Y como él es, por naturaleza, maligno e hipócrita, debe experimentar una aguda y profunda voluptuosidad cuando consigue adueñarse de un religioso y cuando logra pavonearse por los caminos del mundo bajo el sayo de un cenobita o bajo la veste talar de un sacerdote de Cristo. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, un saludo.